en un pequeño pueblo campesino, rodeado de campos interminables y un ríos con aguas cristalinas, vivía una joven llamada María. Era conocida por su inocencia y belleza, cualidades que la hicieron destacar en una comunidad donde la sencillez y el trabajo duro eran lo que más se valoraba. María, a pesar de su juventud, se casó con don Joaquín, un hombre mucho mayor que ella, pero dueño de varias tierras y una gran fortuna. Aunque no sentía amor por él, María creía que su vida al lado de Joaquín le brindaría estabilidad y un futuro seguro. Con el tiempo, María dio a luz a 2 hijos, a quienes crió con todo el amor y dedicación que una madre puede ofrecer. Aparentemente, su vida era tranquila, aunque una sombra de insatisfacción se cernía sobre ella. Don Joaquín, por su parte, parecía ser un buen esposo y padre, aunque su carácter era distante y frío. Todo cambió un día, cuando María descubrió una verdad que la destrozó. Durante una de sus visitas a casa de su hermana menor, Juana notó la creciente barriga que su hermana intentaba esconder. El horror la invadió cuando Juana, en tono de voz bajo, confesó que estaba embarazada de don Joaquín. El hombre que debía amarla y protegerla había traicionado su confianza de la peor manera posible. No solo la había engañado, sino que había embarazado a su propia hermana. Esa noticia fue como un veneno que se extendió rápidamente por el corazón de María. El dolor se convirtió en rabia, y la rabia en un deseo insaciable de venganza. Enfrentó a don Joaquín muy molesta, amenazándolo con destruir todo lo que él valoraba. «Te haré pagar donde más te duele», le dijo con los ojos llenos de lágrimas y odio. Don Joaquín, temiendo que María pudiera causar un escándalo, la dejó sola con sus hijos, trasladándose a la casa de Juana. María, en su desesperación, sintió que su vida ya no tenía sentido. Una noche, bajo el cielo oscuro y sin estrellas, llevó a sus 2 hijos al campo, cerca del río que había sido testigo de tantas historias de amor y desdicha en el pueblo. Allí, en la soledad de la noche, María tomó la decisión más terrible. Ató una cuerda a la rama de un árbol cercano y con un nudo firme se quitó la vida junto a sus 2 pequeños. Los 3 cuerpos quedaron colgando, moviéndose suavemente con el viento que venía del río, como si el agua misma quisiera llevarse sus almas. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente por el pueblo, y don Joaquín, al enterarse, perdió la razón. Su mente no pudo soportar la culpa y el dolor, y en pocos días cayó en la locura. Murió solo, vagando por los campos, murmurando el nombre de María y de sus hijos, buscando un perdón que nunca llegó. Desde entonces, la leyenda de María y sus hijos comenzó a rondar por el pueblo. Los campesinos hablaban de cómo sus almas en pena habían quedado atrapadas en los campos y que su venganza no se detendría con la muerte de don Joaquín. Decían que el fantasma de María perseguía a todos los hombres infieles, llevándolos a una muerte terrible. Algunos hombres fueron encontrados ahogados en el río, otros quemados en incendios inexplicables, y otros más desaparecían sin dejar rastro, sus cuerpos jamás encontrados. Los campesinos, temerosos, comenzaron a contar la historia de María a sus hijos, como una advertencia. Decían que, si alguna vez se encontraban con una mujer en los campos, con el rostro pálido y una tristeza infinita en los ojos, debían huir sin mirar atrás, pues aquellos que se atrevían a ser infieles en ese pueblo, tarde o temprano, sentirían la mano fría de María apretarles el corazón, llevándolos a una muerte segura y dolorosa. El río, testigo silencioso de la tragedia, seguía fluyendo, llevando consigo los susurros de una venganza que nunca sería satisfecha. En un remoto pueblo rural, rodeado de montañas y grandes bosques, vivía una joven llamada Rosa, conocida por su belleza y su bondad. Rosa era la flor del pueblo, admirada y respetada por todos. Sin embargo, una tragedia oscura estaba a punto de marcar su vida para siempre. Una tarde, mientras recolectaba leña en el bosque, fue sorprendida por un hombre a caballo, el mayor general don Anselmo, un hombre poderoso y temido en la región. Sin que nadie pudiera escuchar sus gritos,
Don Anselmo la atacó, aprovechándose de su fuerza y autoridad. La dejó allí, en el claro del bosque, con el alma rota y el cuerpo maltrecho. Semanas después, Rosa descubrió que estaba embarazada. Rosa, destrozada por la vergüenza y el dolor, intentó seguir adelante con su vida. Dio a luz a un hijo, a quien llamó Mateo, y lo crió sola en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Pero el rencor y la ira hacia don Anselmo crecían con cada día que pasaba. Sabía que debía enfrentar al hombre que le había arrebatado su inocencia. Con el tiempo, Rosa logró averiguar la dirección de don Anselmo, quien vivía en una imponente hacienda rodeada de lujos, junto a su esposa y sus hijos. Un día, decidida a obtener justicia, Rosa se presentó en la hacienda con Mateo en brazos. Al verlos, don Anselmo la reconoció de inmediato, pero su rostro se endureció mostrando desprecio. «Este es tu hijo», don Anselmo, dijo Rosa, con voz firme, pero temblorosa. «Tienes la obligación de reconocerlo». El general la miró con frialdad, y sin mostrar el más mínimo rastro de compasión, ordenó a sus hombres que la sacaran de su propiedad. Pero Rosa no se marchó en silencio. Insistió gritando a los cielos que Mateo era su hijo, y que merecía lo que le correspondía. La respuesta de don Anselmo fue brutal. Ordenó que Rosa y su hijo recibieran 20 latigazos como castigo por su atrevimiento. Llenos de dolor y frustración, Rosa y Mateo regresaron a su cabaña, pero el corazón de Rosa estaba quebrado más allá de la reparación. Sabía que no podría vivir con el odio que la consumía, ni con el sufrimiento que había traído a su hijo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba las montañas, Rosa decidió poner fin a su dolor de la única manera que conocía. Tomó a Mateo de la mano y lo llevó a lo alto de una montaña. Allí, con lágrimas en los ojos, lo abrazó por última vez antes de lanzarse al vacío. Mateo sobrevivió milagrosamente a la caída, encontrado más tarde por unos campesinos que lo llevaron de regreso al pueblo. Pero Rosa no tuvo la misma suerte. Su cuerpo quedó destrozado en las rocas, y su alma, atrapada entre el rencor y la pena, no encontró descanso. Desde esa noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la hacienda de don Anselmo. Su espíritu comenzó a perseguir al general, apareciéndose en los momentos más inesperados. Primero, la vio en el reflejo del espejo mientras se bañaba, su rostro pálido y sus ojos llenos de ira. Luego, la sintió montada detrás de él, cuando cabalgaba por sus tierras, susurrándole al oído con una voz que helaba la sangre. Finalmente, comenzó a sentir su presencia en su dormitorio, acechándolo mientras intentaba dormir, su risa amarga resonando en la oscuridad. Una noche, solo en su habitación, don Anselmo se despertó de un sueño inquietante y escuchó un ruido al lado de su cama. Al girarse, se encontró cara a cara con el espectro de Rosa, acostada junto a él, sonriendo de manera inquietante. Desesperado, don Anselmo gritó: «¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí?». Rosa lo miró fijamente, y con una voz que parecía surgir de las profundidades del abismo, le respondió: «Hijo». El general comprendió al fin lo que debía hacer. Dominado por el miedo y la culpa, decidió reconocer a Mateo como su hijo legítimo. Redactó un testamento en el que le dejaba gran parte de sus tierras y casas, asegurando que el niño no sufriría las mismas penurias que su madre. Poco después de hacer esto, don Anselmo murió en su cama, solo y con el corazón pesado por los pecados de su vida. Sin embargo, desde ese día, el espíritu de Rosa dejó de aparecer en la hacienda. Su alma, finalmente satisfecha, al ver que su hijo tendría el futuro que ella no pudo darle, encontró la paz que tanto había buscado. Pero en el pueblo la historia de Rosa y su venganza quedó grabada en la memoria de todos, como un recordatorio de que no hay mayor fuerza que la de una madre dispuesta a hacer justicia por su hijo. Entre las montañas y plantaciones de café de una pequeña zona rural, las mujeres jóvenes eran el corazón latente de la comunidad. Estudiosas y trabajadoras, pasaban sus días en la escuela rural,
un lugar sencillo donde se forjaban sueños de un futuro mejor. Entre ellas destacaba Estela, una muchacha humilde, hija de campesinos que trabajaban de sol a sol en las fincas. A pesar de su pobreza, Estela siempre llevaba una sonrisa en el rostro y su determinación la hacía brillar más que ninguna otra. Por el contrario, estaba Amelia, hija de los patrones más adinerados del pueblo, creció rodeada de privilegios, prometida con Alejandro, un joven atractivo y carismático. Amelia estaba acostumbrada a tener todo lo que deseaba. Sin embargo, sus inseguridades comenzaron a surgir cuando notó la atención que Alejandro prestaba a Estela. No era solo la belleza natural de la muchacha lo que captaba su interés, sino también su espíritu fuerte y su deseo de superación. Los celos envenenaron el corazón de Amelia, convirtiendo su amor en una obsesión destructiva. Incapaz de soportar la idea de que Alejandro admirara a una joven de orígenes humildes, exigió a su poderoso padre que tomara medidas. Su padre, un hombre que controlaba gran parte del pueblo con mano de hierro, no dudó en cumplir los caprichos de su hija. Ordenó cerrar la escuela rural con la excusa de que las jóvenes del pueblo debían concentrarse en el trabajo agrícola en lugar de soñar con cosas imposibles. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre las mujeres del pueblo. Sin su escuela, sin la esperanza de un futuro distinto, muchas se resignaron a una vida de duro trabajo en los campos. Pero Estela no podía aceptar ese destino. La tristeza la envolvía cada vez más, y la desesperación empezó a apoderarse de su alma. Un día, mientras recogía café junto a sus padres, Estela escuchó rumores sobre la verdadera razón del cierre de la escuela. Con el corazón herido, fue a enfrentar a Amelia. En medio de la plaza del pueblo, frente a todos, la encaró, acusándola de ser la causa de su desgracia y la de todas las jóvenes. Amelia, humillada y furiosa, juró vengarse. Amelia no tardó en actuar. Aprovechando la influencia de su familia, ordenó que Estela fuera amarrada bajo el sol abrasador del mediodía, dejándola sin agua ni comida durante días. Estela sufrió en silencio, con los labios secos y la piel quemada, mientras los aldeanos, impotentes, miraban desde la distancia, temiendo las represalias si intervenían. El cuerpo de Estela finalmente sucumbió, su vida apagada en medio del campo que tanto había querido escapar. Su muerte dejó una herida profunda en el pueblo, pero los patrones ignoraron las súplicas de justicia. La familia de Amelia continuó con su vida de lujos, ajena al dolor que habían causado. Sin embargo, la historia no terminó ahí. No mucho tiempo después, el espíritu de Estela regresó, incapaz de encontrar descanso. Comenzó a aparecerse en la mansión de Amelia, su presencia cada vez más fuerte, cada vez más aterradora. Al principio, Amelia solo sentía un escalofrío en la espalda, una sensación de ser observada, pero pronto las apariciones se hicieron más explícitas. La sombra de Estela se materializaba en los espejos, en las ventanas, siempre observando, siempre esperando. Una noche, mientras Amelia dormía sola en su habitación, escuchó un ruido proveniente del establo de los caballos. Se levantó, su corazón latiendo con fuerza, y decidió investigar. Al acercarse, escuchó un aplauso rítmico, lento y perturbador, que resonaba en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta del establo y se encontró con la figura espectral de Estela. Estaba allí, con su piel pálida y sus ojos vacíos, aplaudiendo sin cesar, una sonrisa siniestra dibujada en su rostro. Amelia gritó, su mente al borde de la locura, y corrió de regreso a la casa, suplicando ayuda a sus padres. Desesperada, confesó que el alma en pena de Estela la perseguía,
que no podía soportar más el tormento. Les imploró que reabrieran la escuela rural y devolvieran los derechos a las jóvenes del pueblo. Los padres de Amelia, asustados por la condición de su hija, accedieron a sus demandas. La escuela fue reabierta y las mujeres del pueblo recuperaron parte de los derechos que les habían sido arrebatados. Sin embargo, para Amelia el daño ya estaba hecho. Fue internada en un hospital psiquiátrico, su mente destrozada, su cuerpo demacrado. Constantemente, en medio de crisis de gritos, se la escuchaba aplaudir, imitando los sonidos que el espíritu de Estela hacía mientras la atormentaba. En el pueblo la historia de Estela se convirtió en una leyenda, un recordatorio del precio que se paga por la injusticia y la crueldad. Y aunque las mujeres del pueblo volvieron a estudiar y trabajar con esperanza, la sombra de Estela nunca dejó de rondar, un alma en pena que vigilaba desde el más allá. En una aldea de campesinos, donde las mañanas se llenaban del aroma a pan recién horneado, vivía una anciana llamada Letty. Su vida había sido sencilla y feliz, dedicada a su amado esposo y a la panadería que ambos habían construido con esfuerzo. Los vecinos la conocían por su risa contagiosa y su habilidad para crear los panes más deliciosos. Cada amanecer, las calles se llenaban del calor de su horno, y Letty saludaba a todos con una sonrisa que parecía iluminar incluso los días más grises. Pero un día, la luz en la vida de Letty se apagó de golpe. Su esposo, sin ninguna explicación, fue encontrado muerto en su cama. No había signos de enfermedad ni de violencia, solo un cuerpo frío y sin vida que se llevó consigo toda la alegría de Letty. Desde aquel día, la anciana ya no fue la misma. Su sonrisa desapareció y su rostro se transformó en una máscara de amargura. Dejando atrás la panadería, Letty se recluyó en su vieja casa, y desde entonces solo se la veía asomarse por la ventana, observando el mundo exterior con ojos llenos de resentimiento. Los vecinos, conmovidos por su dolor, intentaron ayudarla, le llevaban comida, ofrecían compañía, pero cada vez que alguien se acercaba, Letty lo recibía con insultos y maldiciones. «Déjenme en paz», gritaba, y su voz, antes dulce, ahora se escuchaba como un eco siniestro que alejaba a cualquiera que intentara entrar a su casa. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de intentarlo. La casa de Letty se convirtió en un lugar que todos evitaban, temiendo el enojo de la anciana, que alguna vez había sido el alma del pueblo. Entre los pocos que aún se preguntaban qué había sido de Letty estaba Felipe, un joven curioso, fascinado por lo desconocido. La historia de la anciana le intrigaba, y una tarde, mientras paseaba cerca de la vieja casa, notó algo extraño. La puerta de entrada estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo, y Felipe decidió acercarse. Letty llamó con suavidad, pero no obtuvo respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la necesidad de saber qué había pasado dentro de esa casa abandonada lo empujó a entrar. Al cruzar la puerta, una sensación pesada lo envolvió. La casa estaba sumida en la oscuridad y todo parecía cubierto por una fina capa de polvo. Los muebles, viejos y desgastados, estaban en el mismo lugar donde Letty y su esposo solían sentarse juntos, pero ahora estaban cubiertos por telas arañosas. Felipe avanzó con cuidado. Cada paso se escuchaba en el silencio. Se dirigió hacia la cocina, el lugar que alguna vez había sido el centro de la felicidad de Letty. Al llegar, un olor fétido lo hizo detenerse en seco. El horno,
que en otros tiempos había cocido los panes más deliciosos, estaba cubierto de cenizas negras y moho. Sobre la mesa de la cocina había un cuchillo oxidado y al lado un pan descompuesto, olvidado desde quién sabe cuándo. Sin embargo, lo que más perturbó a Felipe fue el sonido que provenía del fondo de la casa, como un débil susurro, un lamento que parecía venir de más allá del tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, Felipe siguió el sonido hasta llegar a una puerta cerrada al final del pasillo. La empujó y lo que encontró al otro lado le heló la sangre. Allí, en medio de la habitación, estaba el cuerpo momificado de un hombre sentado en una silla, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Era el esposo de Letty, o lo que quedaba de él. Su expresión era de agonía, como si su muerte hubiera sido todo menos pacífica. Felipe retrocedió, horrorizado, pero su pie tropezó con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, vio que había pisado una pequeña caja de madera. La abrió y dentro encontró cartas viejas, escritas por Letty. Eran notas de amor, pero a medida que las leía, la caligrafía se volvía más errática, los mensajes más oscuros, llenos de desesperación y odio. En la última carta, Letty hablaba de un pacto, de un precio a pagar por traer de vuelta a su esposo. Pero el precio había sido demasiado alto, y lo que había regresado ya no era su amado, sino un horror de lo que fue su esposo. Un ruido detrás de Felipe lo hizo girar de golpe. Allí, en la puerta, estaba Letty, con el rostro aún más demacrado que cuando la había visto por última vez. Sus ojos brillaban con una locura inhumana, y en su mano sostenía el cuchillo oxidado de la cocina. «¿Qué haces aquí?», murmuró, su voz llena de rencor. Felipe no esperó a descubrir lo que Letty planeaba hacer. Corrió hacia la salida, pero la casa parecía cambiar a su alrededor, cerrándose, como si estuviera viva, como si quisiera atraparlo. Finalmente, logró salir, pero no sin antes escuchar un último susurro, una risa baja que se desvaneció cuando cruzó la puerta. Nunca más volvió a acercarse a la casa de Letty, y poco después se corrió el rumor de que la anciana había desaparecido. Nadie se atrevió a investigar, y con el tiempo, la casa fue derrumbada por las autoridades para la construcción de un cementerio. Nunca encontraron rastros de nadie. De chico, siempre escuché que en el pueblo no había mejor manera de pasar las tardes de fiesta que viendo a Don Pepe, el payaso ambulante que hacía reír hasta el más serio. Todo el mundo lo conocía, no solo por su talento para sacarle una sonrisa a la gente, sino también por su particular manera de ganarse los aplausos. Nunca he visto a nadie que provocara esos aplausos cortos y secos, casi con miedo, como los que Pepe generaba cuando terminaba algún número de baile o soltaba uno de sus chistes malos, pero curiosamente efectivos. El pueblo de San Jacinto era tranquilo, de esos que parecen olvidados por el tiempo, rodeado de cerros y campos verdes. Las calles de tierra serpenteaban entre casitas de adobe, y la vida pasaba despacio, con los días marcados por el campanazo de la iglesia al atardecer. Aquí, Don Pepe era un personaje querido, aunque a decir verdad, más por sus ocurrencias que por ser buena persona. Pero, como suele pasar en los pueblos pequeños, los chismes corrían rápido y muchos decían que Pepe, debajo de esa nariz roja y esos zapatos grandes, llevaba encima una vida triste y solitaria. Nunca formó una familia ni tuvo hijos. Y con los años, las bromas y el maquillaje no pudieron ocultar las arrugas de su rostro cansado. Los domingos,
Don Pepe montaba su espectáculo en la plaza. Ahí, con su traje raído y su sombrero deshilachado, hacía de todo, bailaba, contaba chistes, malabareaba con naranjas robadas del mercado. Los niños se acercaban y aplaudían, aunque siempre eran esos aplausos cortitos, como si nadie supiera si debía reír o no. El viejo siempre sonreía, aunque su risa nunca llegaba a los ojos. Todo cambió el día que Pepe enfermó. Nadie sabía mucho de su vida privada, pero empezó a correr la voz de que tenía cáncer. Un cáncer de esos que te comen por dentro, lentamente. En los primeros meses, Pepe seguía saliendo a la plaza, aunque su paso era más lento y su risa más forzada. La gente lo veía y al principio se conmovía, pero después, como suele pasar, la enfermedad lo fue apartando. Ya nadie se paraba a ver sus espectáculos. La plaza se quedaba vacía cuando llegaba con su carrito lleno de cachivaches, y poco a poco hasta los niños dejaron de aplaudirle. Parecía que el pueblo entero le había dado la espalda. El problema es que en un pueblo tan chico, si no tenías quien te ayudara, estabas condenado. Pepe no tenía dinero, y aunque la alcaldía prometió ayudarlo con algo para los remedios, esa ayuda nunca llegó. Don Matías, el alcalde, era de esos que prometían todo en campaña, pero a la hora de la verdad desaparecía. Algunos vecinos también dijeron que le ayudarían, pero en cuanto vieron lo mal que estaba, lo fueron dejando solo, como si la enfermedad fuera contagiosa. Hasta sus propios hermanos, que vivían en el pueblo, no querían hacerse cargo de él. Fue muriendo poco a poco, con el alma llena de rencor, resentido con todos, sintiendo que lo habían abandonado cuando más lo necesitaba. Una tarde, sin mucho alboroto, don Pepe se fue. Lo encontraron muerto en su pequeña casita al borde del pueblo, tirado en la cama con el traje de payaso aún puesto. Había muerto amargado, sin recibir un último aplauso, solo y en silencio. El velorio fue triste. Poca gente fue a despedirlo. Tal vez en el fondo, a todos nos daba un poco de vergüenza haberlo dejado morir así. Después de su muerte, el pueblo volvió a la normalidad, o eso pensábamos, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ocurrir cosas raras. Al principio eran solo murmullos, cosas que la gente decía por lo bajo, que en las noches, si pasaba cerca de la plaza, se escuchaban risas, pero no las risas alegres de los niños, sino risas forzadas, como las que uno hace por compromiso. Otros decían que veían a alguien en la sombra, bailando torpemente en el centro de la plaza, como si aún intentara hacer reír a un público que ya no estaba. Una noche, regresando de casa de unos amigos, me tocó vivirlo. Pasé por la plaza, y lo juro por lo que más quiero, escuché aquellos aplausos cortos, secos, como si alguien estuviera pidiendo una última ovación. Me quedé congelado, sabía que no había nadie, pero sentí que algo me observaba desde la oscuridad. El aire se puso frío, y una sensación de culpa me envolvió. Recordé cómo todos, incluyéndome, habíamos ignorado a Pepe en sus últimos días. Me fui corriendo, pero desde ese día supe que don Pepe no se había ido en paz. Poco a poco el pueblo entero empezó a hablar de esos fenómenos. Las casas cercanas a la plaza comenzaron a tener problemas con las luces. Se apagaban y encendían solas, y algunas personas juraban que veían sombras moverse dentro de sus propias casas. Don Matías, el alcalde, una noche confesó en la cantina que había visto a Pepe en el espejo de su oficina, mirándolo con esos ojos vacíos, como pidiéndole cuentas por la ayuda que nunca llegó. Y no solo era en la plaza, en el cementerio, la tumba de Pepe siempre amanecía con objetos extraños, juguetes rotos, narices de payaso, cruces hechas con ramas secas. Era como si su espíritu
no hubiera encontrado descanso y rondara al pueblo buscando venganza por el abandono. Una vez una vecina contó que había visto un payaso parado frente a su puerta justo al anochecer. No dijo nada, solo la miró fijamente. Cuando llamó a su esposo para que lo echara, el payaso ya no estaba. Desde entonces, a esa mujer le dio un miedo que no se le quitó nunca. Decía que por las noches sentía como si alguien estuviera en su cuarto, esperando, como si necesitara un último aplauso para descansar. Al final el miedo se apoderó del pueblo. Los que habían ignorado a Pepe o le dieron la espalda comenzaron a tener pesadillas. Todos soñábamos con aquellos aplausos cortos, esa risa forzada, esa figura que vagaba por las calles buscando algo que nunca le dimos en vida: reconocimiento, cariño, respeto. Nadie lo ayudó y ahora su espíritu nos hacía arrepentirnos. Dicen que en noches de luna llena, si te paras en la plaza y guardas silencio, aún puedes escuchar esos aplausos como un eco que se niega a desaparecer. La sombra de don Pepe sigue ahí esperando que alguien le dé el aplauso que nunca recibió antes de morir. Y quizás, cuando lo haga, por fin pueda descansar en paz. Pero hasta ese día, el alma de Pepe vagará por San Jacinto, haciéndonos recordar el precio de la indiferencia. No sé ni por dónde empezar, pero voy a contarles lo que pasó en nuestro pueblo, uno de esos rincones ganaderos en el norte de México, donde el sol calienta tanto que ni las lagartijas se quieren mover. Ahí vivíamos yo y mi difunto marido, don Anselmo, gente humilde, pero trabajadora. Él trabajaba desde hacía años para el patrón Manuel, un colombiano que llegó hace unos 5 años y montó una hacienda grande, con mucho ganado, un hombre con sueños grandes. Siempre andaba hablando de negocios con los gringos, pero nunca tenía tiempo para su familia. El patrón Manuel era de esos hombres que siempre parecían tener prisa, aunque uno nunca supiera a dónde iba tan rápido. Traía la cabeza en las nubes por sus tratos con los extranjeros, y su mujer, la señora Julia, apenas si podía controlarlo. La verdad, los patrones vivían muy estresados, y mi Anselmo hacía lo que podía por ayudarles, aunque yo, Lourdes, me quejaba porque parecía que ellos lo tenían todo fácil, de esos que piensan que el dinero lo resuelve todo. Fue el día del cumpleaños del patrón cuando pasó la desgracia. Yo no olvido ese día. No, ni aunque quisiera. El patrón organizó una fiesta para su hijo, un niño de 8 años, y claro, a mi Anselmo lo traían para arriba y para abajo, resolviendo cosas como si fuera el único capaz de mover un dedo en esa casa. La señora Julia, con sus vestidos caros y sus peinados altos, solo daba órdenes, mientras don Anselmo corría de un lado a otro, sudando la gota gorda. En medio de la celebración, el patrón Manuel le pidió a mi marido que instalara un colchón inflable para los niños, uno de esos que ahora están de moda en las fiestas. Don Anselmo, con su manera tranquila de ser, le dijo: «Espere, patrón, este colchón es delicado, se tiene que inflar bien, si no es peligroso para los niños». Pero Manuel, con esa urgencia que siempre tenía, lo interrumpió y le dijo que se fuera rápido a comprar hielo. «Yo me encargo del colchón, tú ve por el hielo», le gritó, sin siquiera mirarlo a los ojos. Y claro, Anselmo no tuvo más remedio que obedecer. Lo que mi marido no sabía era que el patrón, en medio de la prisa y una llamada importante de esos gringos, dejó el colchón mal instalado. Todo pasó tan rápido, tan maldito y rápido. Estaba yo en la cocina, ayudando a preparar la comida, cuando escuché el grito. Unos segundos después, todo era un caos. El colchón se desinfló de golpe con los niños brincando encima, y lo peor de todo es que se vino abajo sobre unos tubos de metal que nadie había visto ahí. Murieron varios niños, incluyendo al hijo del patrón. Fue una tragedia de esas que ni el tiempo borra. El patrón, con el miedo que le corrió por las venas,
No tardó en buscar a quien culpar. ¿Y a quién creen que le echó la culpa? A mi Anselmo. Dijo que él había dejado el colchón mal instalado, cuando todos en el pueblo sabían que él estaba ocupado con otras cosas, cumpliendo órdenes. Pero ya saben cómo es la gente rica. Siempre buscan la manera de salir limpios. A mi Anselmo lo metieron preso, diciendo que era negligente. Y la presión fue tanta que terminó quitándose la vida en esa maldita celda. Antes de morir, mi Anselmo me alcanzó a decir en una visita que el patrón lo estaba acusando de algo que él no había hecho. No pude hacer nada. ¿Qué podía hacer yo, una mujer humilde, contra el poder del dinero? Y ahí fue, en su funeral, cuando pasó la primera cosa rara. Manuel se acercó al ataúd, como si nada, y lo vi susurrarle algo a Anselmo. Perdón, Anselmo, pero tengo una reputación que cuidar, fue lo que escuché de lejos. Y justo en ese momento, lo juro por mi madre, los ojos de Anselmo se abrieron por un segundo. Manuel se quedó helado, pero luego hizo como si nada, diciendo que era solo el dolor. Desde ese día, el patrón Manuel intentó seguir su vida como si nada hubiera pasado, pero las cosas nunca volvieron a ser iguales. Empezaron a suceder cosas extrañas en la hacienda. Algunos decían que veían la figura de mi Anselmo cabalgando por los corrales en la noche. Otros escuchaban su voz llamando al patrón. Yo, más que asustada, estaba enojada. Sabía que Manuel lo había hecho para salvar su pellejo, y no podía dejarlo así. Fui a hablar con él, le reclamé, y le dije que si no me daba una suma de dinero, iba a armar un escándalo, porque yo sabía la verdad, pero no hizo falta que yo hablara. El alma en pena de mi Anselmo empezó a aparecerse de maneras cada vez más terribles. Una noche, el patrón fue al río cerca de la hacienda, como para despejar la mente. Se quedó mirando las aguas, y de repente, ahí estaba Anselmo, con los pies hundidos en el agua hasta las rodillas, llorando y diciendo: Patrón, haga justicia. Patrón, yo no fui. Manuel ya no pudo más. La culpa lo consumió, y esas apariciones lo enloquecieron. A cada rato lo veía en las esquinas de la casa, en los establos, hasta en sus propios sueños. Mi Anselmo lo perseguía, y no lo dejaba en paz. El patrón terminó entregándose a la policía, confesando todo. Dijo que no podía cargar más con esa culpa, que prefería pagar por lo que había hecho, antes de seguir viviendo con el fantasma de mi. Hace años, en nuestro pueblo pequeño y polvoriento, todo el mundo conocía a Laura. No era una persona rara ni mucho menos, pero con el tiempo la vida la fue desmoronando. Cuando yo era niña, Laura era la señora que siempre llevaba canastas de tortillas al mercado, con una sonrisa que le iluminaba la cara. Era de esas mujeres fuertes, de las que se llevan la vida a cuestas sin quejarse. Pero con el tiempo algo cambió en ella. Todo empezó con la tragedia de su hijo. Él, Juanito, era un buen muchacho, trabajador, pero como muchos jóvenes de por acá, se metió en problemas en cuanto cruzó la frontera con Estados Unidos. Tenía deudas con unos hombres malos, de esos que no perdonan. Lo encontraron un día cerca de la frontera, muerto, acribillado por las balas de un cártel mexicano. El dolor de perderlo fue insoportable para Laura y su esposo, don Cecilio. Se decía que él nunca se recuperó de la pérdida. Y para colmo, al poco tiempo cayó enfermo. Se murió infectado, su cuerpo no aguantó tanto sufrimiento. Laura, sin su hijo y sin su marido, quedó sola, pero más que sola quedó rota. Nadie la volvió a ver igual. La mujer que antes saludaba a todos con alegría ahora andaba como alma en pena por las calles. Caminaba de un lado a otro, arrastrando los pies, murmurando cosas que nadie entendía. A veces pasaba frente a mi casa por las tardes y tocaba la puerta. Tocaba despacito, como si fuera una vecina normal, buscando un poco de compañía. Pero nadie le abría. Todos sabían que algo andaba mal en su cabeza, y aunque la gente le tenía compasión, también le temían.
La dejaban sola con su dolor. Mi mamá siempre decía que a Laura la vida se la fue comiendo poquito a poquito. Y tenía razón. En su mirada se veía que algo en ella se había roto para siempre. Ya no hablaba de Juanito ni de su esposo, pero a veces cuando la veías de reojo parecía que se detenía en las esquinas a platicar con ellos, como si los viera. Nadie hacía nada, porque en los pueblos así es. Todos piensan que el tiempo arregla las cosas, aunque no sea cierto. Un día, de la nada, dejaron de verla. Nadie supo qué le había pasado. Al principio no le dimos mucha importancia, pero luego se corrió la voz de que había muerto. La encontraron en su casa, tirada en el pasillo, sin razón aparente. No estaba enferma ni herida, simplemente dejó de vivir. La encontraron quietecita, con los ojos cerrados, como si hubiera decidido que ya era hora de reunirse con su familia. Al funeral no fueron muchos, solo los más cercanos, y de ahí la enterraron en el cementerio del pueblo. Todos pensamos que con eso, su historia terminaba, pero nos equivocamos. Unas semanas después de su muerte, una tarde de esas calurosas, en las que el viento no corre ni para mover una hoja, alguien tocó la puerta de nuestra casa. No era un toque fuerte ni desesperado, más bien fue suave, casi imperceptible. Mi mamá, que estaba cocinando, me pidió que fuera a abrir. Al acercarme a la puerta, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Por alguna razón me acordé de doña Laura, pero eso era imposible, ¿no? Ella ya estaba muerta. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Abrí la puerta, y como me lo temía, no había nadie afuera. Esa noche, cuando ya todos dormíamos, el sonido volvió, pero esta vez fue diferente. Tocaron la puerta con más fuerza, de manera apurada, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Mi corazón empezó a latir rápido, y sin pensarlo, me levanté de la cama. Fui corriendo hasta la puerta, y antes de abrirla, miré por el agujero. Mi cuerpo se quedó congelado. Allí, en la calle, bajo la luz pálida de la luna, estaba la figura de doña Laura, como si nunca hubiera muerto. Ella estaba parada, mirándome fijamente. Tenía los ojos tristes, vacíos, y llevaba la misma ropa que solía usar antes de morir, como si nada hubiera cambiado. Me vio y, de repente, levantó los brazos hacia mí, como si quisiera abrazarme. Lo más aterrador fue cómo empezó a caminar hacia la puerta, pero no caminaba como una persona normal, era como si flotara. No sentía sus pasos en la tierra, solo se movía, rápida, con los brazos abiertos. El pánico me invadió. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la habitación de mis padres. Les conté lo que había visto, pero al principio no me creyeron. Mi papá, serio como siempre, dijo que eran tonterías de la cabeza. Pero esa misma noche, el sonido de las tocadas de puerta volvió. Ahora mis padres también lo escuchaban. La casa estaba en silencio total, salvo por esos golpes insistentes que venían desde la entrada. Todos nos miramos sin saber qué hacer. Pasaron unos días en los que ya no pudimos dormir tranquilos. Las tocadas de puerta seguían, siempre al anochecer, siempre cuando ya todos nos preparábamos para descansar. Algunos vecinos también empezaron a notar cosas raras en sus casas. Decían que las puertas de sus patios se abrían solas, o que escuchaban susurros por las ventanas. El pueblo entero estaba asustado. Mi mamá, devota como era, decidió que teníamos que rezar por el alma de doña Laura. No puede descansar en paz, decía, y no era difícil creerlo. Organizamos unas misas y rezamos todos los días durante una semana. Le pedimos a Dios que le diera descanso a su alma atormentada, que la guiara hacia la paz eterna. Al cabo de esos días, las tocadas de puerta cesaron. No volvimos a escuchar nada más. Hasta hoy, nadie sabe por qué doña Laura regresó después de muerta, o qué quería de nosotros. Lo único que quedó claro es que su alma no podía encontrar descanso, tal vez por el dolor que vivió en vida. Lo que es seguro es que, desde entonces, nadie ha querido vivir cerca de su antigua casa,
por miedo a que su espíritu vuelva a tocar otra vez, buscando algo que nunca podrá recuperar. En mi pueblo, que queda allá por la sierra, siempre hemos sido un lugar tranquilo, con gente trabajadora y humilde. Pero también, como en todos lados, teníamos nuestras historias de miedo, esas que se cuentan entre murmullos cuando cae la noche y las estrellas apenas se ven por las nubes. Y si de historias raras y espeluznantes hablamos, la de Emilio era la más conocida. Emilio no era malo, pero tenía algo que lo hacía diferente. La gente decía que era recoge latas, y sí, era verdad. Lo veías todos los días caminando por las calles, con su carrito desvencijado, recogiendo lo que otros dejaban tirado. Sus manos siempre estaban llenas de suciedad, pero su rostro, aunque a veces duro, en general era tranquilo. No molestaba a nadie, solo hacía lo suyo. Eso sí, en algunas ocasiones, cuando alguien se pasaba de listo o lo molestaba, Emilio se tornaba agresivo. Pero ¿quién no lo haría con tanta gente que lo miraba de reojo, como si fuera menos que ellos? Mi mamá siempre decía que Emilio era inofensivo y hasta colaborador cuando le pedías algún favor. Un día, ella le dio comida y él, en agradecimiento, le ayudó a cargar el costal de maíz hasta la entrada de la casa. Era raro verlo sin su carrito, pero cuando dejaba las latas, era casi como si fuera uno más del pueblo. Pero no todos lo veían así. Algunos, sobre todo los más jóvenes, le hacían burlas, le tiraban piedras y le gritaban cosas desde lejos, como si por ser un recogelatas no tuviera dignidad. Las cosas empezaron a cambiar el día que desapareció. Una mañana de esas de cielo nublado, Emilio no apareció. La gente del pueblo lo notó, pero tampoco le dieron mucha importancia al principio. Se decía que andaba por las calles de los pueblos vecinos, o que tal vez había encontrado algún trabajo mejor. Pasaron varios días hasta que, de repente, Emilio regresó, pero cuando lo hizo no era el mismo. Llegó tambaleándose, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto al mismo diablo. Recuerdo que estaba en la tienda de don Beto cuando Emilio entró. Todos volteamos a verlo, y de inmediato se sintió una tensión en el aire. Emilio estaba pálido, con la ropa sucia y desgarrada. Parecía que había estado en una pelea, pero lo que más nos asustó fue la manera en que empezó a gritar. Decía que lo habían secuestrado, que los traficantes de la zona, esos que todos sabíamos que existían, pero de los que nadie hablaba, lo habían capturado para obligarlo a ayudar en el tráfico de personas. Y no solo eso, sino que esos matones querían que él colaborara con el tráfico de órganos. Emilio contaba con horror cómo le mostraron cuerpos sin vida, despojados de sus entrañas, y cómo le habían ofrecido dinero para que los ayudara a vigilar los caminos. La gente lo miraba sin saber qué hacer. Algunos se reían, otros lo ignoraban. Decían que eran fantasías de un loquito, que Emilio se estaba inventando todo. Pero yo, viendo el miedo en sus ojos, sabía que no mentía. Estaba aterrorizado, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. Emilio seguía gritando, pidiendo ayuda, pero nadie se atrevía a moverse. Fue entonces cuando, en medio del caos, pasó una camioneta por la calle principal. Iba rápido, muy rápido. Emilio, en su desesperación, no se dio cuenta y se paró en medio de la calle, justo cuando la camioneta pasó. No hubo tiempo para que frenaran. El golpe fue seco, un ruido espantoso que retumbó por todo el pueblo. Emilio quedó ahí, tirado en el suelo, inerte con su carrito volcado a un lado, las latas regadas por todas partes. Murió en el acto. La camioneta se fue sin detenerse, y el pueblo quedó en silencio. Nadie dijo nada, solo se acercaron para ver el cuerpo de Emilio. Algunos rezaron por su alma, pero la mayoría se fue en silencio, con una mezcla de culpa y miedo. Al día siguiente, lo enterraron sin mucha ceremonia.
como si con eso pudieran olvidarse de lo que había pasado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo entero comenzara a darse cuenta de que Emilio no se había ido del todo. Los primeros en notarlo fueron los mismos matones que lo habían secuestrado. Cuentan que en la noche, mientras se reunían en sus escondites, empezaron a escuchar el sonido de las latas. Era como si alguien estuviera arrastrando un carrito por las calles, pero cuando salían a ver no había nadie. El sonido se hacía cada vez más fuerte, más insistente, y pronto empezaron a notar que las luces de sus casas parpadeaban, que las puertas se cerraban solas. Los matones se asustaron, pero lo peor vino cuando algunos de ellos afirmaron haber visto a Emilio. Decían que lo veían de pie en las esquinas, mirándolos fijamente, sin decir nada, solo con ese ruido metálico de las latas detrás de él. El pueblo comenzó a cambiar su forma de pensar sobre Emilio. Ahora, en lugar de reírse de él, lo recordaban con respeto, con miedo. La gente empezó a decir que su espíritu no descansaba porque había sido maltratado, porque había muerto injustamente. Y con el tiempo el respeto hacia Emilio se transformó en devoción. Construyeron una pequeña capilla en su nombre, la llamaron Santísimo Anselmo, aunque algunos todavía decían que debía haberse llamado Santísimo Emilio, en honor al recogelatas. La capilla fue construida para proteger a los campesinos, para que las desgracias no volvieran a ocurrir. Desde entonces, Emilio no ha vuelto a aparecerse, o al menos no como antes, pero todos en el pueblo saben que su espíritu sigue ahí, cuidando las calles, recordándonos que el respeto por la vida de los demás es sagrado. Y aunque ya no escuchamos el sonido de sus latas en la noche, todos sabemos que si algo sale mal, Emilio estará ahí, con su carrito, cuidando el pueblo que un día lo despreció, y que ahora lo recuerda como un protector silencioso. Me acuerdo bien de Carmen. Nadie en el pueblo la olvidará jamás. Era una mujer trabajadora, fuerte, pero siempre con esa chispa de alegría en los ojos. La vida en nuestro pueblo no era fácil, pero ella le echaba ganas a todo. Desde la mañana hasta el anochecer, se la veía atendiendo su casa, cuidando de su esposo, Tomás, y compartiendo risas con su hermana menor, Mariana. Las tres vivían juntas en una casita de adobe que estaba a las afueras del pueblo. Carmen y Mariana eran inseparables. Nadie hubiera imaginado lo que iba a pasar. Tomás, su marido, era un hombre de esos que por fuera parecen buenos, siempre saludando a todos con una sonrisa y dando la impresión de ser trabajador. Pero con el tiempo, las apariencias empiezan a desmoronarse, y lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que Tomás andaba en malos pasos. No hablo de problemas con la ley, ni nada de eso, sino algo peor, traición. Y es que no había cosa más dolorosa para Carmen que descubrir que el amor de su vida, aquel hombre en quien confiaba, le estaba siendo infiel. Y lo más desgarrador de todo, era con quién. La historia se cuenta en susurros, en las noches alrededor de las fogatas, en las reuniones del pueblo, pero yo lo viví y les puedo asegurar que la verdad es más espantosa de lo que se puede imaginar. Un día, Carmen comenzó a notar que Tomás se alejaba cada vez más. Ya no era el mismo de antes, se quedaba hasta tarde fuera de casa, y cuando volvía, tenía la excusa lista, siempre con su sonrisa de serpiente. Carmen intentó hablar con él, pero Tomás, siempre con ese aire despreocupado, la convencía de que eran ideas suyas, de que trabajaba duro para darles una vida mejor. Pero Carmen, siendo lista como era, comenzó a sospechar, y lo que más le dolió fue darse cuenta de que su hermana, Mariana, también parecía distinta. Ya no la miraba a los ojos como antes, y se inventaba pretextos para no pasar tiempo con ella. Aún así, Carmen no imaginaba lo que estaba por descubrir. Una tarde, el pueblo entero se fue a una fiesta patronal en la iglesia, como era costumbre.
Carmen decidió quedarse en casa porque no se sentía bien. Mientras descansaba, escuchó algo que la heló hasta los huesos, risas ahogadas y susurros que provenían del cuarto al fondo de la casa, el cuarto donde Mariana dormía. Con el corazón latiendo como loco, Carmen se acercó, abrió la puerta sin hacer ruido y lo vio. Lo vio todo. Allí estaban Tomás y Mariana, abrazados, desnudos, con las sábanas cubriéndoles a medias. La sangre de Carmen hirvió al instante. No lo podía creer. Sus ojos no daban crédito a lo que veía. Su hermana, su propia carne y sangre, la había traicionado de la manera más baja. Y su esposo, el hombre que le juró amor eterno, la había pisoteado. No hubo gritos en ese momento. Carmen simplemente se dio la vuelta y salió de la casa. Caminó sin rumbo, con la mente en blanco, las piernas apenas sosteniéndola. No podía pensar en nada más que en la traición, en el dolor que sentía desgarrándole el pecho. No sé cómo no perdió la razón en ese momento. Pasaron los días y Carmen no dijo nada. Guardó silencio, pero todos notábamos que algo en ella había cambiado. Su mirada se volvió distante, fría. Ya no era la misma mujer alegre de antes. Y entonces, semanas después, llegó la noticia que terminó de romperle el corazón. Mariana estaba embarazada. Y no hacía falta ser muy listo para saber quién era el padre. Carmen, con el alma rota en mil pedazos, no soportó más. La rabia y la tristeza se mezclaron en ella de una manera que ninguno de nosotros podría entender. Una noche, mientras todos dormíamos, Carmen decidió tomar el asunto en sus manos. Nadie sabe con exactitud qué pasó esa madrugada, pero algunos dicen que la vieron salir de su casa con una lámpara de aceite en una mano y una caja de fósforos en la otra. La tragedia ocurrió antes del amanecer. La casa de Carmen, Tomás y Mariana fue consumida por las llamas. Cuando los vecinos llegaron, ya no había mucho que hacer. Las llamas se llevaban todo, y los gritos de Tomás y Mariana se oían desde el interior. La gente intentaba salvarlos, pero el fuego alimentado por la rabia de Carmen se negaba a ceder. De Carmen no se supo nada. Algunos decían que había muerto dentro de la casa, otros que la vieron correr hacia el río, con el rostro cubierto de lágrimas. Pero nadie la volvió a ver con vida. Los cuerpos de Tomás y Mariana fueron encontrados abrazados entre los restos carbonizados de la casa, y el niño que llevaban en el vientre nunca llegó a nacer. Pero esa no fue la última vez que oímos hablar de Carmen. Las cosas en el pueblo cambiaron después de la tragedia. Nadie quería hablar del tema, pero todos lo recordaban en silencio. Se decía que Carmen, en su dolor y locura, no había encontrado la paz en la muerte, que su alma, llena de resentimiento y dolor, seguía rondando el pueblo, buscando justicia por la traición que sufrió. Los hombres del pueblo comenzaron a contar historias. Decían que, al caer la noche, cuando la luna estaba alta, se podía ver una figura femenina vagando por las calles, una mujer con el rostro cubierto de lágrimas, como si llorara sin descanso, y lo más escalofriante era que solo se aparecía ante los hombres infieles. Al principio, muchos no creían en esas historias, pero luego empezaron a pasar cosas. Un vecino, Joaquín, confesó una noche en la cantina que había visto a Carmen. Estaba regresando a su casa cuando la vio, de pie en la esquina, con el cabello desgreñado y los ojos fijos en él. Lo más aterrador, dijo, fue que la figura levantó los brazos y comenzó a correr hacia él. Joaquín, muerto de miedo, corrió como nunca antes y juró que desde ese día nunca más le sería infiel a su esposa. Las historias siguieron. Hombres del pueblo afirmaban que, cada vez que pensaban en engañar a sus mujeres, sentían una presencia fría, como si alguien los estuviera observando. Algunos la veían desde las ventanas, parada en la oscuridad, solo mirando.
Otros decían escuchar sus sollozos en medio de la noche, como si estuviera sufriendo una pena que no podía soportar. El pueblo decidió rezarle a su alma, para que encontrara descanso, pero no era fácil, porque el dolor de una traición como la que sufrió Carmen no se va con oraciones. Las mujeres del pueblo, por otro lado, comenzaron a respetarla. Decían que Carmen, aunque muerta, era una protectora para ellas, una advertencia para los hombres que osaran traicionar el amor y la confianza de sus esposas. Hasta el día de hoy, en las noches más silenciosas, cuando la brisa del río sopla y todo parece tranquilo, algunos juran escuchar el llanto de Carmen, vagando por el pueblo,